Hablar de fobias. Al hablar de fobias es un miedo inespecífico, un miedo que no sabemos cómo controlar, pero que muchas veces nos puede invadir y al punto de que no sabemos qué hacer. Puede ser ante algo pequeño o ante algo grande, ante algo real o imaginario. Te daré un ejemplo. ¿Conoces qué es la culurofobia? La culurofobia hace referencia a los miedos del payaso. Hoy, en nuestro podcast hablaremos de qué son las fobias sociales y qué es la timidez. Bienvenidos. El primer problema con el que nos encontramos a la hora de realizar el presente video es que los términos y expresiones utilizados habitualmente por los investigadores o profesionales para denominar los trastornos relativos a la relación social presentan al menos dos problemas, o por no decir muy numerosos. Así, la timidez, el retraimiento, el aislamiento, la fobia social y la aversión social carecen de una delimitación semántica, es decir, sus contenidos se pueden llegar a solapar. De hecho, ello ha llevado a realizar notables esfuerzos para intentar operacionalizarlos y así clarificar su panorama conceptual. Este grado de confusión es interpretado por algunos autores como el resultado de la multidimensionalidad que parece estar presentes en ellos. Tal es la posición mantenida en trabajos como los de Asport, los de Ruffin y Davenport nuevamente, los cuales utilizan la multidimensionalidad como fundamento y argumento de la existencia de tres estilos de relación en función de lo que denominan mecanismo motivacional de aproximación y evitación, o una baja sociabilidad, entendiéndose como baja frecuencia de aproximación pero no necesaria alta frecuencia de evitación, que se relaciona con introversión o con características de la personalidad. Otro, baja de aceptación, que se denomina como la que es asociado a los resultados de las pruebas sociométricas, y un tercero calificado como tímido, características de una alta frecuencia de aproximación y evitación. En este mismo sentido, Monjas y Caballo, en sus investigaciones durante el 2002, añaden un cuarto estilo denominado por ellos pasivo o inhibido, que se pondría al estilo asertivo de la relación. Pese a las dificultades de la delimitación semántica y operacionalización, ha habido menos intentos muy notables para definir algunos de estos términos y expresiones, a los que pasamos a referirnos a continuación. Así, la timidez ha sido definida como el miedo a ser evaluado negativamente en situaciones sociales en las que se hallan o pueden encontrarse tanto personas conocidas como desconocidas. El miedo, que permanece relativamente, es estable y puede provocar deterioro funcional al menos en un 13% de 100 de los casos informados en los estudios publicados. Los especialistas españoles en este problema, Monja y Caballo, definen el problema como un patrón de conducta caracterizado por el déficit de relaciones interpersonales y una tendencia estable y acentuada de escape o evitación del contacto social con otras personas. Se trata de niños y chicos que, además de relacionarse poco con sus iguales, tanto en lo relativo a la frecuencia como a la duración de las respuestas implicadas, estas perciben generalmente las relaciones como insatisfactorias, es decir, son chicos o chicas que permanecen mucho tiempo solos, exhiben un estilo pasivo e inhibido de relaciones y sufren de ansiedad social, por lo que al menos evitan algunas de las situaciones sociales. Por su parte, el retraimiento y el aislamiento social han sido delimitados como fenómenos específicos que no implican, entre comillas necesariamente, niveles de ansiedad elevados, ni miedo a ser evaluados negativamente. El retraimiento se vincula a la expresión conductual de la soledad, implica autoaislamiento respecto al grupo de los iguales, mientras que el aislamiento social se considera como el resultado del rechazo o aislamiento del sujeto por su grupo de iguales. Teniendo en cuenta lo anterior, entre todas las tentativas, ha sido el constructo de fobia social el que hasta el momento ha sido mejor delimitado y operacionalizado. El anterior se caracteriza por la ocurrencia de un miedo persistente e intenso a una o más situaciones de relaciones o actuación social, en las que el sujeto se expone a personas que no permanecen en su ámbito familiar y pueden juzgarlo negativamente. Para diagnosticar este contexto a un niño o adolescente como fóbico social, es preciso haber evaluado, entre otras cuestiones, sus capacidades para relacionarse y actuar socialmente con y ante sus familiares,
si son adecuadas para su edad y su grupo cultural de referencia. Así que la ansiedad social aparece en las reuniones con chicos de su misma edad, y no solo en sus relaciones con los adultos. Por otra parte, mientras que los requisitos exigidos para la conceptualización de la timidez, el retraimiento o aislamiento no contemplan el complemento evolutivo, los criterios diagnósticos de la fobia social requieren presentes tales características diferenciales, atendiendo si se trata de niños, adolescentes o adultos. Para hablar de los criterios del DSM-5 desde la fobia social se agregan los siguientes. El primer concepto o el primer criterio: miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto a cualquier posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos a ello serían las interacciones sociales, como un ejemplo, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, sentirse observado como haciendo actividades normalmente como comer o dormir o beber y actuar delante de otras personas, como dar una charla. En los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente con la interacción con adultos. Segundo criterio: el individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen, lo avergüencen o que se traduzca a un rechazo o que ofenda a otras personas. Tercer criterio: las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. En el caso de los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse, encogerse o en el fracaso hablar en situaciones sociales. Cuarto criterio: las situaciones sociales se evitan o se resisten con miedo a ansiedad intensa. Quinto criterio: el miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural. Sexto: el miedo o la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente de 6 o más meses. Séptimo: el miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro social o laboral, que en el caso de los niños puede ser académica o en otras áreas importantes del funcionamiento. Octavo: el miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, el consumo de algún medicamento ni a otra infección médica. Noveno: el miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como en el caso puede ser un trastorno de pánico, trastorno dismórfico corporal o trastorno de espectro autista. Décimo: si existe otra afección médica, como por ejemplo el Parkinson, obesidad, desfiguración debido a quemaduras o lesiones, el miedo o la ansiedad o la evitación no estará claramente relacionada o es excesiva. Al hablar de los criterios diagnósticos y de clasificación, ni la timidez ni el retraimiento o el aislamiento social se contemplan actualmente como entidades diagnósticos por ninguno de los dos sistemas clínicos de clasificación de los trastornos de la conducta y de personalidad más amplia aceptados en la comunidad científica, como es en este caso el CIE-11 o el DSM-5, a diferencia de lo que ocurre con la fobia social. En cambio, si hallamos que el exceso o defectos de las respuestas implicadas en la relación o actuación social constituyen elementos o criterios integrantes en los constructos de los diagnósticos de varios trastornos de la conducta y de la personalidad contemplados por estos sistemas, como es el caso de la fobia social. El trastorno de personalidad por evitación o el trastorno reactivo de vinculación en la infancia o en la niñez también se encuentran relacionados. Por ello, es importante agregar que es sensato aceptar la propuesta de un continuo en relación de la ansiedad social, en cuyos extremos se hallaría la timidez, incluyendo aquellas respuestas a las que por sí mismas no se le conceden actualmente significación clínica, como las implicadas en el aislamiento social, el retraimiento o la aversión, o las cuales pueden ser hipotetizarse como factores de vulnerabilidad, y la fobia social como una expresión clínica de la ansiedad social. De hecho, es muy común la constatación de antecedentes de timidez o inhibición social en sujetos que cumplen los criterios para el diagnóstico de fobia social. En este sentido, las investigaciones de Turner consideran que las diferencias entre la fobia social y la timidez se hallan en la severidad de la evitación y en el nivel de deterioro en el funcionamiento social, laboral o académico.
Más concretamente, los comillas tímidos informan de menos respuestas de evitación y menos deterioro en funcionamiento social, y sus respuestas frecuentemente muestran un curso transitorio en comparación de la fobia social. Por otro lado, las investigaciones de Chavira en el 2001 han constatado que los sujetos que puntúan alto en timidez también presentan una amplia gama de respuestas que se hallan incluidas en el trastorno de ansiedad social, sobre todo en el subtipo generalizado y en el trastorno comitante del eje 2, trastornos de personalidad por evitación. Todavía existe mucha varianza no explicada en relación con la ocurrencia de este problema. Los datos epidemiológicos. Tanto en las investigaciones de Carducci y Zimbardo se señala que entre el 40 y el 50% de la población se considera, entre comillas, tímido habitualmente. El 15% de por cien informa tímido en algunas ocasiones, y el 5% dice que alguna vez o que nunca se ha sentido tímido. En cuanto a la prevalencia en niños, los estudios realizados informan que el 10%, es decir, el 10%, se retrae. Entre un 5 y un 10% no son elegidos por ningún compañero en ningún entorno. Y en relación al 20% de los alumnos de una clase son ignorados o rechazados por sus iguales. En las investigaciones de monjas, que encontró que el 29% de los alumnos es rechazado por sus compañeros y el 17% llega a ser ignorado, aumentando estos porcentajes conforme los niños tienen asociadas otras necesidades educativas especiales o presentan algún tipo de discapacidad. En cuanto a la fobia social o trastorno de ansiedad social, en la mayoría de los estudios se informa de una prevalencia que oscila entre el 1.4 y 4% de la población infantil. Respecto a las relaciones entre género, comportamientos de timidez y fobia social, los estudios indican que ambos problemas son más frecuentes en niñas que en niños. Y en relación con su inicio, los trabajos referidos a la fobia social informan una edad media que se sitúa entre los 14 y 16 años, hallándose la edad media entre los 12.7 y los 16 años, en los estudios epidemiológicos más relevantes como muestran muestras comunitarias, mientras que en población clínica la edad de media se encuentra entre los 11 a 12 años. Vamos ahora a centrarnos en la definición y valoración de los tratamientos. Respecto a ello, vamos a hablar de las estrategias e instrumentos de evaluación. La evaluación de la timidez y la fobia social se centra en los planteamientos generales de la evaluación psicológica en la infancia o adolescencia, y por tanto no debe separarse de la evaluación de la competencia social en general. Para una revisión de las estratégicas y instrumentos de evaluación más frecuentes utilizados y más sensibles a los cambios terapéuticos, vamos a consultar las investigaciones de monjas del 2002 y 2000. Dentro de los tratamientos, pese a que la timidez y la fobia social han sido tratadas en el marco teóricos muy distintos, el presente video se centrará únicamente en los tratamientos cuya eficacia ha sido probada mediante la aplicación de diseños controlados, uso de la asignación aleatoria, cuasi aleatoria de los sujetos a los grupos de control y en los estudios comparativos entre dos o más tratamientos, puesto que estos pueden ser candidatos a satisfacer los requisitos propuestos por la medición y promoción de la diseminación de la psicología en los procedimientos del 95, los cuales abarcan dentro del video. Como acabamos de indicar, los tratamientos utilizados para reducir o eliminar la timidez presentan en su origen un amplio abanico teórico, que va desde el modelo derivado conductual o cognitivo-conductual hasta los que han sido diseñados en marcos con el enfoque más humanistas o de la psicopatología del desarrollo, contando además de intensos tratamientos que en algunos casos, como en notable antigüedad, más de 30 años en algunos casos. En marco de la terapia de la conducta, la exposición a las medidas en cuanto a cualquiera de las modalidades se han revisado con un elemento básico de cualquier intervención que tenga como objetivo la reducción o eliminación de la ansiedad condicionada a tales situaciones. Por ello, distintos autores han indicado que las técnicas que incluyen este componente pueden ser el tratamiento de primera elección para los trastornos de ansiedad. De hecho, la exposición es el componente más utilizada en los programas aplicados al tratamiento en niños y adolescentes que presentan fobia social. Pese a ello, desconocemos cuál es el peso de este componente en la eficacia de los tratamientos, por lo que se precisan nuevos estudios para intentar calibrar su contribución cuando se utiliza aisladamente frente a un grupo control y en combinación en otros elementos o frente a ellos.
Un elemento pionero en este contexto que lleva a hablar es las investigaciones de Lowenstein. Este investigador expuso a 22 chicos tímidos y chicas con edades comprendidas entre los 9 a 16 años a situaciones sociales temidas por ellos, después de haberlos distribuido en dos grupos, uno tratamiento, exposición con prevención de respuesta de escape y otro control. El grupo tratamiento era obligado a participar en tales actividades como nadar, practicar juegos, escuchar música en volumen alto, mezclarse con los miembros del sexo opuesto, etc. Las respuestas asertivas se moldeaban, y la duración del tratamiento fue de 6 meses, y hubo, entre comillas, un seguimiento después de 2 semanas de haber finalizado el tratamiento. Los resultados indicaron diferencias entre puntuaciones de pretest y posttest a favor del grupo experimental, dándose una mejora en la habilidad para hablar en público y en las puntuaciones de extraversión, mientras que el grupo control no se constató mejoría alguna. El modelado ha sido otra de las formas de tratamiento cognitivo más profusamente utilizado para los problemas de ansiedad en la infancia y adolescencia, atendiendo a los principios del condicionamiento vicario y al potencial de aprendizaje de observación. En este contexto, la reducción y la eliminación de las respuestas de escape y evitación se pretende que ocurra a través de la observación de la conducta de aproximación del modelo dirigida hacia el estímulo fóbico, sin la ocurrencia de las consecuencias adversas. En la forma más básica, el modelo presenta una conducta exenta de indicios de ansiedad ante la situación temida, mostrando al niño una respuesta apropiada, más adaptativa para afrontar o manejar el objeto o evento fóbico. El modelado puede llevarse a cabo por medio del proceso simbólico, exponiendo al sujeto a la observación de una filmación, o mediante la observación en vivo. Además, los chicos pueden ser asistidos en las aproximaciones al estímulo fóbico o incitados al modelo sin esta ayuda. A continuación te voy a presentar las investigaciones más relevantes en el modelo del... A continuación te voy a presentar las características de las investigaciones sobre el papel del modelado simbólico a través de los años y su importancia. La mayoría de las investigaciones que podrás ver son dirigidas por Connors durante el 69 y el 72. Vamos a hablar de las primeras. Durante las investigaciones de 1969, Connor abordó toda la temática de las edades de 3 a 6 años. Dentro del problema, lo que era la timidez, bajo un modelo cognitivo-conductual. Su tratamiento y diseño fue, primero, un modelado simbólico versus el modelo placebo psicológico. Recuerda que esta primera investigación fue una investigación pionera de todo el trabajo frente a la timidez. 3 años después, Connor volvió a trabajar las mismas edades de 3 a 6 años, pero con una muestra un poco más grande, para trabajar nuevamente el modelo cognitivo-conductual. En este ya hizo diferentes comparaciones en el tratamiento. El primer experimento fue el modelado simbólico versus el placebo psicológico, el segundo, el moldeamiento frente al placebo psicológico, y el tercero, el modelo psicológico más el moldeamiento versus el placebo psicológico, demostrando grandes avances en lo que es y la importancia del modelado simbólico y el modelamiento. Durante el 1973, las investigaciones de Ebert y Schwartz ya abordaron las edades de 3 a 5 años e igualmente abordando desde el modelo cognitivo-conductual el problema de la timidez. Se hizo una comparación del modelo simbólico que ya había presentado buenos resultados en las investigaciones de Connor más el componente del refuerzo positivo. Teniendo en cuenta estos dos, se compararon frente al modelo simbólico. En el año posterior, Keller y Carson abordaron la misma problemática con la misma población, pero esta vez comparando el modelo simbólico para reafirmar los poderes y la efectividad del modelado simbólico frente a un placebo psicológico. Y como último, las investigaciones de Bevers en 1975 abordaron ya una muestra de 16 niños y demostrando y evaluando nuevamente el poder del modelo simbólico frente a un placebo psicológico. Esto nos ha demostrado lo siguiente. El modelo simbólico ha sido una de las grandes herramientas desde los modelos cognitivos conductuales para abordar y hacer procesos de intervención en niños con problemas de timidez. Pese a que todavía faltan muchos aspectos por esclarecer del modelado simbólico, ha probado tener un apoyo empírico en el tratamiento de los niños en ámbito preescolar de que estén totalmente retraídos.
La aplicación del tratamiento multicomponente que conocemos ahora como habilidades sociales en el ámbito de la fobia social y la timidez en la infancia y adolescencia se fundamenta supuesto de que los sujetos con estos problemas presentan carencias en el conocimiento de la estrategia o bien en la destreza de su uso o su aplicación. Este tratamiento constituye una aproximación de un amplio espectro con muchas variantes que se pueden diferenciar atendiendo distintos parámetros, tales como su formato de entretenimiento o el contexto de aplicación. La mayoría de los programas que conllevan entrenamiento en habilidades de comunicación verbal y no verbal están integrados por instrucciones, modelado, entrenamiento y resoluciones de problemas. En un trabajo pionero sobre la aplicación del entrenamiento en habilidades sociales, las investigaciones de Olden seleccionaron a 33 niños tímidos y les asignaron aleatoriamente 3 condiciones experimentales. El entrenamiento en habilidades sociales más emparejamiento con un terapeuta que supervisaba y orientaba a la práctica del niño. La situación B. Solo el entrenamiento de habilidades sociales sin emparejamiento ni práctica supervisada. Y C. Juego solitario sin relacionarse. El tratamiento constó de 6 sesiones que se atribuyen a lo largo de 4 semanas. El análisis de los resultados mostró que mejores efectos se alcanzaban mediante el entrenamiento con instrucciones y práctica supervisada. En estudios posteriores, las investigaciones de Elson llevaron a cabo 2 experimentos para probar la bondad de un tratamiento mixto con entrenamiento en habilidades sociales, más economía de ficha y resolución de problemas. En el primero, que incluía 39 niños tímidos de 10.4 años de media, asignaron al azar a los sujetos en 2 grupos. A. Entrenamiento en habilidades sociales y B. Control activo de ensayos de discusión. La duración de tratamiento fue de 6 semanas a ración de 1 hora semanal. Los resultados indicaron diferencias significativas entre ambos grupos en los informes facilitados por los padres que actuaron como observadores, pero no en las medidas psicométricas ni en el role-playing o juego de roles conductual. En un segundo experimento, los investigadores trabajaron con 29 niños de ambos sexos, tímidos que se les asignaron 3 condiciones. A. Entrenamiento en habilidades sociales más economía de fichas. B. Ensayo y discusión. Y C. Control o grupo de espera. El entrenamiento se prolongó durante 8 semanas con 1 hora de tratamiento por semana. Los resultados no mostraron diferencias significativas entre los grupos A y B, pero sí entre estos y el grupo control y los grupos de espera. 9 años después, las investigaciones de Elson compararon los efectos del entrenamiento de habilidades sociales frente al juego de roles psicodramático, con un enfoque psicodinámico. El entrenamiento de adolescentes aislados socialmente con este fin asignaron aleatoriamente a 30 adolescentes con las siguientes condiciones. Con este fin asignaron a 30 adolescentes aleatoriamente a las siguientes condiciones. Primero, entrenamiento en habilidades sociales, consistentes en instrucciones verbales, modelado y discusiones en grupos semanales. Segundo, juego de roles psicodramático, que implementaba el juego de roles sobre los dilemas sociales y relaciones cotidianas. Tercero, grupo de lista de control de espera. El tratamiento duró 13 semanas a razón de una sesión semanal de 1 hora y media. Los resultados mostraron mejorías significantes en los grupos tratados frente a la condición control, pero no entre las condiciones tratadas. Una línea de tratamiento muy relacionada con el campo de trabajo que limita las habilidades sociales es aquella que utiliza el juego social practicado entre iguales. Este enfoque tiene el objetivo de proponer o unir estratégicamente a niños que exhiben dificultades sociales con iguales habilidosos socialmente. Ambas aproximaciones implican proveer a los chicos seleccionados de oportunidades para comprometerse en actividades de tareas conjuntas con sus iguales no aislados. Estos estudios hacen pertenencia del supuesto de que los iguales son agentes de socialización más importantes que el ambiente natural del niño y por ello su implicación en el tratamiento puede facilitar y fortalecer la generalización de conductas sociales entrenadas. Un intento en este sentido lo construye el trabajo de Fuhrman, los cuales pusieron en prueba las contribuciones de las relaciones con la misma edad o diferentes y la eficacia de cada una de estas condiciones para reinsertar a niños retraídos socialmente. En concreto, se seleccionaron 36 preescolares asignándolos al azar en 3 condiciones experimentales.
A. Socialización. B. Las mismas condiciones pero con niño más pequeño. Y C. Control puro. Los resultados indicaron diferencias significativas entre los grupos tratados, pero no entre los grupos tratados en sí. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. Crearemos una segunda parte donde seguiremos hablando de los tratamientos y los métodos y las técnicas más efectivas en la aplicación de niños con fobia social o timidez. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes novedades para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.